Bueno, estamos grabando. Bueno, saquen fotos para lo que quieran, ¿listo? Bueno, buenas tardes a todos. Esto funcionará. Hoy vamos a hablar. ¿Está grabando? Está grabando, sí, estoy ahí. Sí, está grabando. Muy bien. Hola. Ahí. Hola, ahí está. Hoy vamos a hablar de una obra que es un texto de una calidad y de una profundidad que a mí me ha sorprendido. Lo conocía, lo había leído, pero una lectura analítica del texto realmente asusta, ¿no? Ya con otras obras había aprendido que cada línea, cada palabra de Shakespeare tiene un contenido, te hace pensar, te hace leer en zigzag, volver a leerlo, conectar una parte con otra. Y realmente yo pensaba que es una obra que daría para un año entero de un seminario de lectura literal en clase comentándola, por la riqueza que tiene. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio bastante más simple. De alguna manera, la figura de Hamlet la vamos a poner en el plano de la agencia moral, en ese plano, a la figura de Macbeth. Recuerden ustedes, que están en el video, que la figura de Macbeth es básicamente la del tirano. Macbeth, cuando mata a Banqueo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se precipita hacia una suerte de colonización de su rol de rey por su rol de agente particular, agente moral personal. Y entonces el apelativo de tirano, que numerosas veces se lo aplican Malcolm, Marduk y otros, básicamente lo que designa es ese sujeto, ese agente moral, que si bien tiene un rol público, ha colonizado el rol público con sus motivos privados. Y eso es básicamente en la que yo llamaba la segunda parte de la obra de Macbeth, que es luego de la muerte de Banqueo. Cuando se cae la estructura, el proyecto que le habían... Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo se va? Que le habían endilgado las brujas. De alguna manera, la figura de Macbeth, ahí dice, van a ver ustedes, el estrategos como agente moral. Porque yo interpreto, ahora vamos a justificar por qué, es el reverso. Macbeth lo que vemos es un agente público, un agente político, en donde nos cuesta ver el agente personal. O sea, es como que estamos, estas dos obras, desde el punto de vista de la agencia, me parece que operan como una al reverso de la otra. Acá vamos a ver un agente que básicamente opera por razones políticas. Él es un agente político. Y en Macbeth lo que veíamos era un agente cuya personalidad coloniza el rol de rey que tenía en la obra, por la regla, por la sucesión del título. Entonces, un poco la pregunta con la que está ahí en el cable gigantesco, ¿te cuenta? Se engancha ahí, se engancha en el banco. Espantoso. Gracias. Bien. El estratega como agente moral. Vamos a entender. La pregunta primera es esta. Nosotros nos encontramos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Nos encontramos en Macbeth, en Hamlet, con una persona que no es fácilmente atractiva. Básicamente porque es un asesino. Es un asesino porque mata a Polonio personalmente, porque digita la muerte de Rosencrantz y Guildenstern, y luego porque produce una secuencia de eventos en la que mueren Ofelia y Laertes como si una puja de esgrima, duelo de esgrima con él. Pero entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es este tema del carácter y destino.
Yo puse unos textos en la guía, voy a leer algunas cosas, porque la pregunta es el carácter de Hamlet el que condiciona todo lo que pasa? Vamos a ver que el carácter de Hamlet es bastante más complejo de lo que una lectura lineal, digamos, de estudiante de teatro da a entender. Pero ahora vamos a entrar en eso. Pero antes de entrar en la cuestión de cuál es el carácter de Hamlet, que acá están las 4 características, y vamos a hacer un paralelo con Fortinbras. El príncipe de Fortinbras es como una especie de sombra de Hamlet. Tiene la misma característica. Acá vamos a explicar eso. Pero digamos, voy a leer unos fragmentos, no voy a leer todos los textos, pero para que se entienda qué es lo que anda por ahí circulando en la literatura sobre la relación carácter y destino. Fija el carácter del destino, es el destino libre del carácter, pasa algo en el medio. Déjenme leer los textitos que están en la guía. Todo lo que voy a leer está acá, así que si quieren, después voy a cargar la traducción que usé, que es una traducción de Rimesi, publicada por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Me gustó mucho la traducción. Yo soy lector de la de Astrana, que es un castellano medio bodoque, pero esta está muy linda. Y es la última versión, él en el prólogo dice que la corrigió, así que bueno, bien, me gustó mucho. Es muy linda la traducción, muy linda la lengua. Bien. Entonces, antes de entrar a analizar el carácter de Hamlet en estas cuatro cosas que dice ahí, carácter en tanto agente moral, no carácter psicológico. Ustedes saben que la obra de Shakespeare, en particular Hamlet, tiene una enorme variedad de lecturas, la literatura secundaria es infinita, hay incluso una lectura psicoanalítica que hizo Ernest Jones, que es el biógrafo de Freud, famoso Vida de Freud, en donde obviamente con quién quería copular. No con el caballo, claramente, creo que sé. Pero bueno, pero no me interesa eso. A mí lo que me interesa es la agencia moral, la figura de la agencia moral. Pero antes de entrar en eso, queremos con 3 textos. Fragmento 119 de Heráclito. Dijo Heráclito que hay 2 o 3 traducciones distintas, pero todas están más o menos por el mismo asunto. Dijo Heráclito que para el hombre estos es su daimon. El carácter del hombre es su único genio. El carácter es para el hombre su demonio. Es decir, que el carácter, sea lo que sea, pero es algo ex ante, está antes. Fija el destino, o el fin, o el desarrollo, aquello está ex post. O sea, el carácter, después, como alguna teoría psicológica dirá cuál es esto, otro. Pero es algo que está como en una estructura. Y el destino es la función de esa estructura. Entonces, el carácter destino en Heráclito parece ser una especie de determinación del carácter como determinante del destino. Y también esto lo dice en una línea que debo confesar que busqué muchísimo para acreditar este texto que voy a leer ahora, atribuido a Novalis. Me parece que encontré una referencia directa a Novalis, pero es medio floja de papeles, así que aclaro que no sé si esto lo dijo Novalis o no, pero me busqué Enrique Obsendín, me lo leí con el... agarré textos, me bajé una calor. Es una lectura, creo. Bueno, la frase es: alma y destino no son más que 2 modos de llamar una misma noción. Pongamos que lo dijo Novalis. Pongamos. Les aseguro que trabajé como un esclavo bantú. Estuve un día entero tratando de encontrar la fuente, porque yo soy bastante riguroso en eso. O sea, cuando cito algo tomado de un lugar y pongo el lugar. A veces me olvido, pero siempre hago eso. Pero bueno, en este caso... Pero sí hay 2 textos de Walter Benjamin que son muy interesantes, porque ponen 2 visiones distintas de este asunto. Y voy a leer 2 fragmentos.
El primero, destino y carácter son concebidos comúnmente en relación causal y el carácter es definido como una causa del destino. La idea que está en la base de esta concepción es la siguiente. Si por un lado el carácter de un hombre, es decir, también su modo específico de reaccionar, fuese conocido en todos sus detalles, y por otro lado el acontecer cósmico fuese conocido en todos los campos en el que entra en contacto con ese carácter, se podría decir con exactitud, ya sea lo que ocurriría a ese carácter o lo que ese carácter cumpliría. Es decir, esta no es la tesis de Benjamin, él se va a oponer a esto, pero esta tesis plantea que el carácter determina el destino. La estructura ex ante determina el funcionamiento de un sujeto en el tiempo. O sea, lo que le va a pasar ex post. Pero él no sostiene esto. Él dice, esta es una tesis determinista, muy determinista, de alguna manera está involucrando el demonio de Laplace, que conoce todas las condiciones iniciales y todas las leyes naturales. ¿Pero qué dice? Dice, si queremos obtener el concepto de destino, debemos separarlo claramente del carácter, lo que a su vez no podrá lograrse si nos damos también a este último una determinación más precisa. Sobre la base de esa determinación, los dos conceptos se tornarán por completo divergentes. Donde hay carácter no habrá destino, en el cuadro del destino no se encontrará carácter. Esta es la posición de él. Yo me inclino, ¿sí? ¿Querías decir algo, Marcelo? Sí, no, pondré lo de Novares. Está en el repositorio del CONICET. Después lo socializo. Genio. Si yo te dijera lo que trabajé para encontrar la puta oración y que no la encontré citada y la cita me pareció confiable, pero no había referencia a... Bueno. No, yo soy obsesivo con eso, ¿viste? Pues no me gusta. En la red hay un montón de cosas inventadas. Entonces, ¿viste? Como yo soy obsesivo, no me gusta. No, este es un trabajo de investigador. Listo, gracias, te agradezco mucho. Entonces, tenemos acá dos visiones. El carácter determina el destino o el destino se teje en otros telares que los del carácter. Y vamos a ver acá que en lo que inicia Hamlet, en lo que pone Hamlet, en lo que dispara Hamlet, el carácter no determina el destino. Pero hay una relación, digamos, de mayor cercanía de la que el segundo Benjamin da a entender. ¿Sí? Entonces vamos al carácter de ¿quién es Hamlet? Esta es la página 9. ¿Quién es Hamlet? ¿Por qué nos interesa quién es Hamlet? Hamlet es príncipe heredero. Ser príncipe heredero no es algo banal. Un príncipe heredero es un funcionario de nacer. O sea, un príncipe heredero no tiene vida propia. Está formado como funcionario de Estado, ¿correcto? O sea, un príncipe heredero está formado en arte de gobierno. Esto, ustedes lo pueden ver muy sencillo si ven la biografía de la princesa de Asturias, que hace 3 años hacía una escuela militar, porque va a ser jefa de las Fuerzas Armadas. Entonces está formada, a esa chica le dijeron, si vos querés ser reina, tenés que dedicar 3 años de tu vida a estas estupideces de disparar, subir a los más, y lo hizo todo. Pero no es si quiere. ¿Qué? No, si no quiere, no, pero no va a ser reina, va a ser la hermana. Y ella quiere, bueno, voy a dejar de ser reina por subir un mástil. Pero digamos, costo-beneficio. y esto estamos hablando en una sociedad, la actual no es estamental, esta sociedad es estamental. Con lo cual, la formación del príncipe heredero es mucho más separada de una vida común. ¿Sí? Nace como funcionario de Estado, funcionario de un Estado real, Estado monárquico, y es tal vez la persona con menos vida privada de todo el Estado. Esto es muy importante tenerlo presente. Porque todo lo que va a hacer Hamlet después es la acción de un príncipe heredero. Punto 1. Estratega, jefe militar y político. En el discurso fúnebre que pronuncia Fortinbras, el último texto de la obra,
Fortinbras pide que se den honores a Hamlet, muerto en el lance por la herida de la espada envenenada con Laertes. Entonces Fortinbras, está escrito por ahí, lo copié, pide que se den honores al príncipe heredero muerto, o al rey heredero muerto, porque habiendo muerto Claudio, ¿no? Claudio era heredero de la corona. Ahora vamos a hablar de este tema específico. Pero claro, las honras que pide Fortinbras son las honras que él mismo Fortinbras requiere para sí, porque él es rey de... Él pasa a ser rey de Dinamarca, pero él es rey de Noruega en ese momento, o príncipe heredero de Noruega. No se sabe si el tío se murió o no. Pero son prescindientes del Hamlet asesino. O sea, Fortinbras no toma en cuenta la muerte de Polonio, la muerte de Rosencrantz y Guildenstern, la caótica secuencia de eventos que produce el suicidio o accidente de Ofelia y la obligación de Laertes de entrar en lance por la manipulación que hace Claudio. Entonces, son honras fúnebres a un estratega. No son honras fúnebres a un sujeto particular. Son honras fúnebres a un estratega con total indiferencia de quién fuera el sujeto particular. Esto es muy importante tenerlo presente. Es muy violento el párrafo final, porque uno viene viendo la obra, viene este tipo es un miserable, y dice, ¿cómo le va a hacer este episodio? No, porque ahí está la ambigüedad entre el agente público y el agente privado. Como agente público, él es el más público de todos, porque es príncipe heredero. Tercero, ¿cuál es la situación del reino de Dinamarca en esa época? De acuerdo a los textos, ¿no? De acuerdo a los... Esta es una obra muy interesante porque hay mucha geopolítica involucrada. Hay muchos embajadores, viajes al exterior y relaciones políticas. Primero, el reino de Dinamarca tiene un contencioso con el reino de Noruega. Porque el rey Hamlet, el padre del príncipe Hamlet, mata en duelo al rey Fortinbras, padre del príncipe Fortinbras. Y en ese duelo, y no que lo mata, se queda con tierra. El duelo era por territorios noruegos que pasan a la corona de Dinamarca. ¿Sí? O sea, ahí hay una cuestión compleja. Hay dos potencias, una se queda con territorio de la otra y la otra tiene apetencia de lograrlos de devolución. Segundo, Polonia. Polonia aparece en dos ocasiones. Aparece involucrada cuando el espectro menciona lo que hizo. El espectro peleó con los polacos. ¿Sí? Entonces, ya Polonia viene a ser una especie de tercero que aparece poco, mucho menos. Y el segundo lugar en que aparece Polonia es como una excusa para Fortinbras, con un ejército medio de zarpados noruegos, para invadir Dinamarca sin decir que lo van a invadir. Y esto, ahora les voy a contar una historia real, en donde Shakespeare parece haber predicho el futuro. Y el tercer país es Inglaterra. Inglaterra aparece en la obra como un país vasallo de Dinamarca. Y esto está claro cuando Claudio maniobra para que lo envíen el rey de Inglaterra mate a Hamlet, y entonces en la carta que le manda le dice, vos que sos un vasallo tenés que obedecer porque si no te va a ir mal. ¿Se entiende? Entonces, la situación geopolítica es bastante compleja, lo que involucra que el estrategos y el príncipe heredero tienen que estar perfectamente informados en esto. Y de hecho Hamlet tiene reflexiones sobre las tierras polacas que van a conquistar, Hamlet es consciente de esta situación. En la obra aparecen referencias en donde él es consciente. Él es un sujeto político hecho y derecho. Y actúa como sujeto político. Y luego vamos al carácter propio de él. Me interesa la edad. No está clara cuál es la edad de Hamlet. Yo les copié un fragmento del artículo de Wikipedia, que yo sé que hay mucho, que Wikipedia es una especie de fuente. Yo no uso mucho Wikipedia. Y debo decir que Wikipedia en inglés es muy buena. Y en castellano es muy regular. Pero hay artículos muy buenos, y otros son decididamente chiquitos. Y algunos son malos. Este es muy bueno, porque el autor entra en cuestiones filológicas acerca de las dos ediciones y una palabra que hizo un bufón durante el entierro, sobre los 30 años o no. Básicamente dos hipótesis.
Hamlet tiene 30 años, Hamlet es un adolescente. Cuando yo le empecé a leer la obra, me hacía ruido algo. Después leí el artículo de Wikipedia, ahora veré un fragmento, que coincide conmigo, pero yo llegué a una conclusión antes, porque soy muy inteligente. No, lo que me hacía ruido era ¿por qué Hamlet no hereda la corona a la muerte de su padre? Porque ese príncipe heredero. La única razón por la que Hamlet no puede heredar la corona a la muerte de su padre y la corona pasa a su tío, porque la regla es por la sangre, no a la madre. La madre es reina consorte, no es reina del título. Es la edad. ¿Qué? Es la edad. Es la edad. No tiene la mayoría de edad necesaria para tener la corona. O sea, no puede tener 30 años. No puede tener 30 años. Pero lo interesante es que Fortinbras tampoco es rey a la muerte de su padre, Fortinbras. El rey de Noruega es su tío, que es llamado viejo en un parlamento de la obra. Con lo cual, parecería, es consistente con la estructura de la época, con la estructura del peso que tiene una regla de sucesión, que Hamlet no tiene 30 años, tiene 17, 18 años. Esto es muy importante a la hora de tener presente qué clase de agente es. No tiene 30 años. Y todo es consistente con que no tiene 30 años. Porque si no, si Claudio hereda la corona teniendo 30 años, algo no está claro. Algo falla irremediablemente. Está mal. Y es interesante el paralelo con Fortinbras, porque Fortinbras viene a ser como la sombra de Hamlet. Vean ustedes qué cosa. Ambos tienen sus padres muertos trágicamente. Ambos son príncipes herederos, no heredan la corona. Ambos tienen como regentes a sus tíos carnales. Y ambos encaran una tarea por un camino muy tortuoso. De Hamlet vamos a hablar un ratito. ¿Cuál es el problema de Fortinbras? Fortinbras quiere reconquistar las tierras que su padre perdió. Pero usa un camino indirecto. Dice, vamos a engañar a los daneses, les vamos a pedir permiso para pasar por su territorio, para atacar a los polacos, le metemos el ejército y chapó. Pero esto aparece, tanto Hamlet como Claudio se dan cuenta de esto. Hay, en la obra hay referencias en los que estos dos hablan y se dan cuenta que es una maniobra medio trucha de el ejército noruego para entrar por la puerta de servicio. ¿Se entiende? Esto que cuento ocurrió en agosto de 1914, al alba de la Primera Guerra Mundial. El plan estratégico alemán era atacar Francia, pasando por Bélgica, que era un país neutral. El plan estratégico del alto mando alemán era atacar el flanco del ejército francés por el norte, donde se supone que Francia no esperaba un ataque, entonces eso les daba una ventaja estratégica. Entonces, Alemania le pide a Bélgica permiso para pasar por el territorio, cosa que Bélgica dice, no puede. Coño, bueno, invaden Bélgica, no solo invaden Bélgica. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes fueron particularmente dañinos con los belgas, porque los acusaron los belgas de traidores, porque no les dejaron pasar por territorio belga y por eso Alemania perdió la ventaja estratégica que tenía. Entonces, sobre la población belga hubo una especie de saña particularmente gravosa del ejército alemán contra la población belga. ¿Qué es esto que está en la obra? Fortinbras, en vez de atacar Dinamarca directamente, le dice al rey, ¿me permitís pasar con un ejército que voy a Polonia ahí nomás? Y no, diría Claudio, no. Entonces, son dos personajes muy similares, lo que nos habilita a pensar que la regla de sucesión en ambos casos es la misma. Están al borde de la edad, pero todavía no califican para ser reyes. O sea, hay un regente, Claudio regente, aunque la palabra no aparece en la obra. Y el tío de este viejo chocho que tiene Fortinbras también es regente. ¿Se entiende? No es más regente al final porque Fortinbras va a ser rey de Dinamarca. Porque recupera las tierras y no hay heredero de la corona danesa. Claro, entonces se queda, muere Hamlet y no hay otro heredero. No tiene hermanos, no hay heredero. No se sabe, parece que no. Entonces,
Además hay un elemento adicional para pensar el carácter de Hamlet. Vamos a partir de la hipótesis de que es un adolescente. No un adolescente, o como lo llamaríamos, un posadolescente, digamos, ¿no? 18 años. Supongamos que la edad legal sea 21, no sé cuál es la edad, pero está por ahí. Él está ahí. Está a punto de, pero no. Entonces, la corona va en regencia a sus tíos. Como la corona de Noruega va en regencia al tío de Fortinbras. De que sabemos es un viejo chocho y nada más. Lo único que se dice ahora es un viejo chocho. Es un viejo medio, no sé. Pero nada más que eso. Bien. Otro elemento que aparece y que es consistente con que sea adolescente es antes del espectro. Hamlet se siente incómodo. Se siente incómodo con la muerte de su padre, se siente incómodo con el matrimonio de su tío con su madre. Antes del espectro, antes de que el espectro le contara todo, ¿correcto? O sea, y esta incomodidad manifiesta, o sea, no es una incomodidad que aparece en sus soliloquios, es una incomodidad que se muestra en Palacio y que hace que Claudio Gertrudis, ¿no? Gertrudis se preocupen e incluso en un momento Claudio le pide a Rosencrantz y Guildenstern que lo sí, no que lo piden, que traten de enterarse qué pasa antes del espectro. Es importante tener presente esto, porque digamos, si uno piensa que el espectro altera radicalmente ese agente, que básicamente no cambia nada por el espectro. La estructura está, el carácter está, pero lo que cambia es el estigma. No depende de esto. Esto es lo interesante. Se abren vías distintas. Pero tenemos una estructura muy compleja. O sea, la obra da muchos elementos para caracterizar la figura de Hamlet como agente moral. Y claro, básicamente es un agente de Estado. No es un agente personal. No es alguien que ha crecido en la manifestación de su libertad, sino ha crecido bajo roles y bajo una educación muy estricta porque él va a ser rey. Y va a ser rey en un reino que está rodeado de quilombos. No es un reino pacífico, no es una isla feérica, no, es un reino que está lleno de líos. Tanto lleno de líos que cuando el fantasma habla de sí y le dice a Hamlet, lo único que te voy a decir es lo de, porque yo tengo cosas para decir que no puedo decir, que son espantosas. ¿Se entiende? Y el fantasma aparece con coraza de la ley. O sea, el fantasma aparece como estratega. Creo que en griego es estrategos. El fantasma aparece como estrategos, como funcionario de Estado. No es un fantasma, meramente. Es un funcionario de Estado espectral. Esto es muy importante tenerlo presente. O sea, acá es una obra política y los agentes son agentes políticos. Incluso el agente espectral es un agente político. Aparece con la coraza y dice, bueno, hay cosas que no puedo decir porque son espantosas. Cosas militares. ¿Qué significa? Básicamente, como la guerra en esa época era muy sangrienta y sin ningún interés por la sobrevida de los soldados. Los soldados eran materia fungible. ¿Sí? Bueno, siguen siendo lo mismo. Pero en esa época no había ni siquiera una fantasía de derecho de guerra. Ahí por lo menos lo hay. Fantasía, pero en esa época no había. Entonces, tenemos una estructura bastante compleja. O sea, sin entrar en psicología ni entrar en datos duros de lo que es un agente público que crece como agente de Estado desde la cuna, que es formado en un ambiente en donde la violencia es natural y donde la disposición de seres humanos es algo natural. Esto es muy importante. La disposición de seres humanos. El agente personal puede tener empatía, puede tener odio, puede tener una conexión emocional. El agente político no. O sea, a Napoleón, la muerte de un húsar u otro húsar en la campaña rusa le importaba un pepino. Lo único que pensaba, si se morían 1000 húsares, es que el ejército estaba un poquito más debilitado, nada más. Las vidas personales de los húsares le importaban completo. Es más, creo que le importaba más la vida de los caballos que la de los soldados. Porque eran más precisos los caballos, porque tiraban los carros del tren logístico, además de la caballería, que era el arma más dinámica, o la artillería, que era el arma más efectiva a larga distancia. Entonces, pensar en un agente político es una estructura compleja, no es algo sencillo.
más en una sociedad real y estamental. Una sociedad real y estamental. Entonces, esto me pareció un tema importante para tener presente en la reconstrucción de Hamlet como agente moral. ¿Atacamos bien? ¿Se entiende, no? Está la otra, voy a leer el fragmento. Está la idea de que tenía 30 años. A mí no me hace. O sea, si tenía 30 años, la obra está toda mal. Sí, por ¿Y de favor. dónde surge ese preconcepto de que tenía 30? El diálogo con los bufones en el acto quinto, cuando van a enterrar a Ofelia. Aparecen los bufones que hacen mucho trabajo en el cementerio y aparece la calavera de un bufón que lo tuvo él cuando era niño y que él le tenía un poco de miedo. Pero el texto que yo copié explica términos en inglés que en el inglés del siglo XVI, o sea, que eran 30 y podían no ser 30. No tengo claro cuál es la edad, porque no me puse a hacer la filología, porque imagina que iba a estar bien. Aparte, es aburrido, no es mi tema. Pero lo primero que me llamó atención es a mí no me cierra 30 años que no le da la corona. Porque la regla de sucesión es la misma. Mayoría de edad, chao. Minoría, regente. Y por la sangre. O sea, la madre nunca iba a ser reina, porque la madre era reina consorte, nada más. Era reina consorte con el rey Hamlet, es reina consorte con Claudio, pero nada más que eso. No es reina por derecho propio. Claudio sí es reina por derecho propio, porque es el hermano. Y es el adulto mayor en la sucesión. Hamlet es un joven sin edad. Pero voy a leer un fragmento para que se entienda el debate que hay. No voy a leer todo el texto, pero sí, uno puede elegir, en 30 años que en 60. Entonces, Hamlet es Geronte. Ya 30 es Geronte. No me encierra, pero bueno, siempre puede ser. Pero viene un fragmento no voy a leer todo el texto, yo destaqué un fragmentito para, por lo menos, que se entienda. Dice, de la página 19 de la Biblia. Sin embargo, se ha presentado un caso que en una edad temprana en Hamlet, con su aparente historial de relaciones públicas, Hamlet fue presentado a los 16 años. Varias pruebas respaldan esta opinión. Hamlet asiste a la Universidad de Wittenberg, la misma de Lutero, la ciudad de Lutero, donde clava la tesis. No en su universidad, la ciudad de Lutero. Y los miembros de la nobleza isabelina o senesa medieval no asistieron a la universidad a los 30 años. Además, un príncipe Hamlet de 30 años claramente habría tenido la edad de gobernar. Dada su gran popularidad, mencionada por Claudio, esto plantearía la cuestión de por qué no fue él, sino su tío, quien fue elegido para suceder el trono tras la muerte del rey Hamlet. Recuerden que cuando Laertes le echa en cara a Claudio que Hamlet no fue condenado por la muerte de Polonia, Claudio dice dos cosas. Bueno, la madre lo quería mucho, le quiere mucho, pero era muy popular, Hamlet era muy popular. Entonces, la hipótesis de que tenía 30 años, que se puede seguir de los diálogos en el cementerio, en el acto 1, en la escena primera, a mí no me cierra. ¿No? Antes de leer esto, a mí no me cerraba porque esto no casa con la idea de que no hay el trono. Sí casa con la idea de que no hay el trono, que no está en la edad, está en el límite. O sea, le faltarán días, meses. O sea, Claudio va a apurarte a chorear porque pronto le iba a decir que era una patada en tu. ¿No? Porque Claudio es regente. La obra no le dice en ningún momento. Pero legalmente, Claudio es un rey regente. Hubiera tenido que matar a dos. Hubiera tenido que matar a Hamlet. Bueno, de hecho lo quiere matar. De hecho, conspira 2 veces para matar a Hamlet. Y es interesante lo que decís, porque Claudio conspira para matar a Hamlet. No solo porque le tiene miedo, porque está medio loco, porque, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero también porque a él le conviene matar a Hamlet, porque pasa de ser regente a ser rey de derecho propio, y se queda hasta su muerte, o tiene algún hijo nuevo. O sea, Claudio está muy interesado en que Hamlet se vaya rápidamente más allá. Cosa que Hamlet está interesado en el otro, en que pase de lo contrario. Pero, digamos, el carácter de Hamlet es complejo, hay que reconstruirlo y hay muchos elementos en la obra para armarlo. No psicológicamente, que es otra tarea, pero para armarlo como qué tipo de agente es. Y claramente es un agente político, es un agente de Estado.
es tal vez el agente de Estado más firme que hay en esa sociedad, en esa casa real. Es el príncipe heredero de un Estado que, repito, está lleno de quilombos geopolíticos. No es un Estado bucólico, digamos, no sé, una islita ahí en la Polinesia. No, 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 no. Tienen los ingleses pasaron que le quieren emancipar y cortar la cabeza. Tienen los polacos que también son medio menesterosos, pero fueron peleados. Y tienen los noruegos que están peleando por territorios que fueron, según los noruegos, fueron robados. Según ellos, lo ganó el Lance en Libia, peleando el rey Hamlet con el rey Fortinbras y lo ganó. Le ganó el Lance y lo mató. Entonces, acá nos encontramos con una estructura, un carácter político, como agente político, complejo e importante. Sí, por favor. Consulta. Sí. Cuando él está tan indignado por la traición de Claudio a su padre, ahí no estaría Bien, actuando. antes del espectro, perdóname que quiero corregir, antes del espectro, él no está indignado por eso. Cierto. Él, antes del espectro, está molesto por algo. Haciendo psicoanálisis de café, yo diría, está enamorado de la mamá, el tío está copulando con la mamá y él quiere hacerlo. Olvídate, lo que acabo de decir es una pavada. Él está molesto por algo. Tal vez porque él está a punto de tener la edad legal y entonces la corona debe venir a él rápidamente y ve que esto no va a ocurrir. Tal vez porque le molesta que la madre se haya casado con el tío rápidamente. La palabra que se emplea es incesto. El espectro habla de incesto. Él también habla de incesto. Porque el concepto de incesto es variado. O sea, en una época los primos hermanos se podían casar para ir católico, para incesto, ahora no es incesto. No es claro que todo es, qué es lo que le pasa. Algo le pasa y eso que le pasa es significativo para que Claudio se preocupe por espiarlo. Poner a Rosenkrantz como, digamos, echar una mirada. Antes de lo que el espectro le dice. Es importante esto. Después sí, él sabe que su padre fue asesinado por Claudio. Ahí después sí. Después del espectro él sabe eso. Entonces ahí hay otra actitud. Pero la previa ya es preocupante. Pero la actitud que toma una vez que sabe lo que le Ah, sí, bueno, ahí hay no dos. puede actuar como agente individual, esa bronca que tiene, no se está planteando como un agente político. Es más por afecto al padre y por lo que sí, ¿no? Pero fingir demencia es súper político. ¿Qué cosa? Fingir Claro, demencia sí. es la clave. Claramente, sí. Yo diría en mí, pero ahora vamos a ver las dos vías, porque yo interpreto que hay dos vías, hay dos historias distintas, que corresponden a dos tareas distintas, y que en la segunda es posible lo que vos decís, en la primera claramente no. Claramente no, en la segunda es posible que sí. Todo esto es materia discutible, ¿eh? No me tienen que creer a mí, yo trato de entrar en esta idea de una gente con un carácter que no determina su destino, sino que el destino de alguna manera surge de acciones casi imprevisibles, pero también me pueden decir, no, ¿sabe qué, profesor? Hamlet tenía 35 años. Puede ser. No es consistente con la obra, pero puede ser. Bien. Entonces, presentado el carácter de Hamlet, con estos elementos que he tratado de reconstruir, todos estructurados en la obra, tienen los textos allí, no voy a leerlos. Nos enfrentamos a la pregunta, ¿quién es el fantasma? ¿Quién es el espectro? Claro, yo me conseguí el texto de Burton y copié el párrafo donde Burton defiende que el espectro es el diablo. Burton es un historiador norteamericano que tiene la obra más importante sobre la historia del diablo, una obra en 4 volúmenes, Historia del Diablo en Occidente, desde el mundo precristiano hasta el presente. Tiene un resumen de esa obra, que es un libro de unas 350 páginas, y en ese libro, en el resumen, está este texto. Entonces lo agarré y lo copié. Para que ustedes tengan la hipótesis de que es el diablo. Y explica bastante bien por qué es el diablo. Y el diablo es un engañador. Pero el diablo es engañador no que dice, esto es interesante tener presente. El engaño del diablo no es que el diablo dice falsedades, sino que usa verdades para dirigir
a su interlocutor a caminos letales, que no es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, sabemos que Claudio mató a su hermano, el rey Hamlet, porque en la obra Claudio lo reconoce. O sea, no es que lo sabemos por el espectro solamente. En la obra, el propio Claudio, en soliloquio, hablando con su mujer, reconoce eso. Se hace responsable de eso. Se hace responsable causalmente, no moralmente. En ningún momento le crea un problema moral. Pero sí causal y funcional, digamos. Sí, la corona entraría en... Si esto se hace público y si Hamlet dice al decir tonterías en la plaza pública, la corona entraría en rum rum. Como de hecho entra en rum rum cuando Laertes vuelve con toda una turba para derrocar a Claudio. Y al final el otro lo paga, sino para negociemos, hacemos el lance para envenenada y lo liquidamos y chao. Pero ya ahí entra en rum rum. Y también entra en rum rum cuando llega Fortín Bras y ya la corona danesa desaparece. Entonces, ¿quién es el fantasma? Acá nos encontramos con algo parecido a las brujas en Macbeth. ¿Cuál es el tema? Una interpretación naturalista de la obra no acepta la existencia de espectros ni de brujas. Son figuras literarias, son recursos del autor. Yo en la lectura que había hecho de Macbeth, que le propuse en la lluviosa reunión del jueves pasado, en la húmeda reunión del jueves pasado, entendía a las brujas como la filosofía de la historia. O sea, hablando por personas, ¿no? No son seres sobrenaturales. Y encontraba la clave de esto en que esas brujas tenían una jefa, Écuba, que era como la Hécate, es la jefa de ellas, o sea, tenía una especie de estructura racional. ¿Quién es el fantasma? Bueno, vamos a dar una respuesta medio violenta. No nos interesa quién sea el fantasma. Porque lo que produce el efecto de Hamlet es la información que recibe de que Claudio mató a su padre instilando veneno cuando estaba durmiendo en el jardín. Ahora, el problema del origen de la información es irrelevante. O sea, podemos leer la obra con el espectro como el diablo, tendremos una lectura, porque el diablo ahí dice la verdad para producir maldad. ¿Y cuál es la maldad? La matanza de todos en el acto quinto. Mueren todos. Pero también podría ser que Hamlet, que el espectro es una metáfora de que él obtiene la información de algún lado. Por telepatía, no importa. La borra del café, no interesa. Porque lo que importa es el derrotero de su biografía personal a partir de esa información. Claro, es más literario poner un espectro que decir que se acordó, o que tenía la información latente y se fue a dormir y le vino. Pero a los fines de analizar la agencia moral de Hamlet, es irrelevante quién sea el fantasma. No es irrelevante a la lectura de la obra y no es irrelevante en la puesta, porque la escena del espectro es muy potente. O sea, es una escena del espectro, de una riqueza dramática y teatral enorme. Pero desde el punto de vista de qué agente es Hamlet, lo importante es la información que le da el espectro. Nada más, porque el espectro después se va y no aparece una vez ahí como una especie de sombra, pero tampoco juega ningún papel. ¿Se entiende? O sea, juega más papel el espectro de banqueo en la fiesta esta que dan para celebrar que son reyes, Macbeth y Lady Macbeth, que este espectro. A pesar de que este espectro tiene toda una aparatosidad, una fastuosidad que no tiene ninguno el espectro banqueo. Un espectro que parece con la coraza de un guerrero, un rey, con el gallo ahí para la noche. Es una escena extraordinaria. Que cualquier director de teatro, visitámela. Pero lo que al director de teatro o al teórico de la literatura le puede interesar, por ejemplo, fue el diablo, porque es interesante hacer una lectura de toda la obra de Shakespeare demonológicamente. Lo hace Russell la versión de esta obra, y él enfatiza un punto, nada más, que el espectro está abajo de Hamlet.
habla desde abajo. Esto es más patente cuando el espectro les pide que juren a Horacio y a los otros que están ahí, los guardias, que juren. Lo hace desde abajo, la voz viene de abajo. Y dice Burton, al diablo se lo ponía abajo porque estaba cerca del infierno. Ustedes tienen texto de Burton, sacarán sus conclusiones. Burton a mí me gusta mucho porque realmente hace una historia del diablo muy, muy, muy erudita, con todas las variedades, y da esta hipótesis. Él no es crítico de literatura, es teórico historiador de la religión, digamos. Pero a mí me llamó mucho la atención, me pareció una hipótesis muy interesante. Pero a los fines de lo que nos interesa a nosotros, no importa si la información le vino por telepatía desde Plutón, no interesa. No interesa, ¿no? Lo importante es que tenemos esa estructura ex ante, esta estructura de Hamlet, como funcionario de Estado. Insisto mucho en esto, como posadolescente. O sea, como alguien que uno diría, en línea con la psicología del desarrollo cognitivo piagetiana o algo así, que todavía no maduró y que entonces toma decisiones con información incompleta o a veces con la información necesaria, pero con una capacidad de poder gestionar esa información incompleta o no completamente desarrollada. Entonces, esto es importante tenerlo presente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es el fantasma? ¿Interesa al director de escena? Por supuesto, le interesa. Si el fantasma se dio una bombetina, una apuesta satanista, no, interesa mucho. Porque eso toda la obra es terriblemente teatral. El acto quinto de la escena de los bufones en el cementerio, por Dios. O la escena del teatro dentro del teatro. La obra. No, pero es todo, para un director de teatro, esta obra es lo que no vimos, ¿no? Con Marcela tuvimos una experiencia patética. Un cambio patético no es. Patético. No, miedo, sí, daba miedo por otro. Miedo, no quería subir y matarlo yo. No, porque era de terror. Matar al actor, no por. Bien, olvidemos. Dejemos que la memoria caracterice. No he tenido suerte. Las vimos casi Todas. No, pero la última tiene suerte. El Ricardo III vimos hace poco en San Martín y realmente era una apuesta. No, en la otra también. Era una apuesta con. A ver, la apuesta que vimos con Marcela era una apuesta con intertextualidad, porque había una época contemporánea, pero estaba muy bien lograda, no había estaba muy bien, muy bien. Bien, vamos entonces a lo que yo llamo las dos vías. Las dos vías. La vía forense y la vía trágica. Hamlet, a partir de la información, tiene una visión única y excluyente, que admite dos lecturas distintas. Hacer justicia, o sea, aplicar justicia retributiva o vengar, que no son lo mismo. No son la misma cosa. Como no son la misma cosa, podemos distinguir dos tareas distintas que Hamlet lleva a cabo como agente moral. Dos tareas distintas que involucran cosas distintas. Y que tienen que ver también con que una de las tareas, el castigo, es exógeno, viene de la ley. Viene de la ley. O sea, la vía forense es determinar la culpabilidad de una persona. Culpable, se aplica la sanción que dice la ley. Con una salvedad que ahora voy a explicar. Pero la vía trágica, el castigo, es endógeno. Acá es la ejecución de Claudio, porque el homicidio se espera con la muerte. La ejecución de Claudio. Acá es la aniquilación de Claudio. Pero la aniquilación de Claudio es un fenómeno interno a Claudio, no externo, no viene de la ley, no viene de un verdugo o brazo ejecutor, surge dentro de Claudio. En la obra, las dos vías están presentes. Pero antes de comentar las dos vías, ¿sí? ¿Por qué querías preguntar algo? No quería preguntar nada, pero te quiero dejar de terminar porque hay
un dato incómodo para mí, porque es que es el padre. El padre, ¿qué padre? Digo que el que muere, el que Sí. es asesinado, es el padre. Sí, yo sé que es el padre, sí, sí. No es solamente el rey con el heredero, una cuestión política que Sí. tiene a los hijos, Sí. y esa postura es muy fuerte, pero sacar de la ecuación que son padre e hijo, allí me resulta un dato incómodo. Un dato incómodo. Pero seguí. No, está bien. Esto es procesando. No, Yo siempre soy la no, pero está bien, está perfecto, sí. Yo no pretendo, yo propongo una. Yo elegí deliberadamente obviar al agente personal y privilegiar al agente político por la importancia que tiene el carácter previo a la información. Pero entiendo lo que vos decís, A ver. Sobre todo los de Shakespeare, no todos, Sí. en general, son bastante complejos. No, Entonces, extraer una sola. No entiendo, pero ya el carácter, ya la reconstrucción del carácter que hice es bastante compleja. Tiene un montón de variables distintas. Lo que vos decís casa con la vía trágica. Déjame terminar esto y seguramente vamos a poder acomodar en lo que llaman la vía trágica, no la vía forense. En el derecho penal de la época, esto es muy importante tenerlo presente, en el derecho penal de la época isabelina, yo busqué datos de la yo copié un fragmento de un texto que habla de la ley penal isabelina. Recuerden ustedes que esta es una sociedad estamental, en donde las personas son juzgadas por sus pares de estamento. O sea, la nobleza es juzgada por nobles, nunca por gente de un estamento inferior. Pero un noble puede juzgar un estamento inferior, lo que no puede ocurrir es la reversa. Y no hay en esta época la cámara que acusaba y que llevaba a cabo la instrucción, incluso el proceso, era la Cámara de Valores. No había una judicatura profesional como hay en los estados modernos, un poder judicial profesional. No había separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. No había tal cosa. O sea, lo que había era dentro del poder ejecutivo, digamos, o legislativo, una especie de ordenación para juzgar a los pares. Por eso, Hamlet, como par del reino, primer par porque es príncipe heredero, puede llevar la tarea de juzgar y hacer verdugo a Claudio. Pero hay dos condiciones para eso. Dos condiciones que en la obra se cumplen, pero que no llegan a un final, porque él mismo renuncia a la vía forense. Para que la vía forense se cumpla, tiene que haber información para acreditar la imputación de la comisión de un delito. No basta la información que dio el espectro. No es suficiente. Entonces, ¿qué hace Hamlet? Intenta obtener esa información por un camino indirecto, que es la obra de teatro que se va a montar frente al matrimonio de Claudio Gertrudis, en donde se va a representar un homicidio real. Y él le pide a Horacio que actúe como testigo para acreditar cuál sea la reacción de Claudio, a ver si la reacción es autoincriminatoria. Porque si la reacción fuera autoincriminatoria, eso sí, esa reacción acredita con una fuente independiente a lo que el espectro le dijo que él cometió un delito. ¿Se entiende? Pero esta vía forense se cancela cuando Hamlet se abstiene de matar a Claudio y dice algo así como: matarte sería un premio. Era un momento que él puede matarlo, porque el otro está reconociendo la muerte del rey Hamlet. Y Hamlet se abstiene de matarlo. Porque Hamlet elige la otra vía, que yo llamo la vía trágica. El nombre mismo está en la obra. ¿Y qué es la vía trágica? La aniquilación de Claudio. E incluso la vía trágica incluye los efectos sobre la madre, que el espectro le había pedido explícitamente que no la dañara, de mano propia, pero no había prohibido que Claudio la dañara.
¿Se entiende? O sea, tal vez en esta, tomando lo que decía recién Marcela, en estas dos vías, podemos poner al Hamlet hijo, no al Hamlet heredero, que ejerce la justicia sobre el regicidio, en un caso de regicidio, sino lo que vos decías, en esta vía, o sea, que él no le basta que se cumpla con la ley, quiere algo más. Yo creo que es una cuestión de perspectiva, perdóname que No, por favor, sí, sí. La primera, la forense, solo es posible si vos entras al texto literario desde otra perspectiva que no es literaria. Mientras que Yo soy reo de culpa de eso. sí, la segunda sí es una perspectiva literaria, porque el texto es un texto dramático, por lo tanto un texto literario. Yo creo que abordando desde una perspectiva literaria un texto literario, la primera es inocua, básicamente, no interesa literariamente, o sea, no hay funcionalidad literaria para esa primera opción. Ahora, si lee un filósofo con una perspectiva que no es literaria, sí que es operativa, porque ahí vos estás viendo, vos estás tomando el texto literario como un documento que podés leer y podés sacar conclusiones. Absolutamente. Creo que es una cuestión de perspectiva, ¿no? Absolutamente reo de culpa, sí, tal cual. Y lo hemos hablado más de una vez contigo esto. Mi caso es ese. Marcela describe absolutamente cuál es mi situación. No, pero es totalmente No, está bien. En un curso con un filósofo sabe que no está haciendo un curso. No es análisis literario. Lo mío no es análisis literario, no pretendo tampoco. Pero digamos, yo encuentro que hay dos vías. Lo que llamamos la vía forense, básicamente es la vía legal. O sea, es castigar un regicidio de acuerdo a los usos y costumbres de la época, que son distintos a los nuestros. No hay magistratura, no hay poder judicial independiente, los crímenes son juzgados por los pares, y hay cierta laxitud sobre quién puede ejercer la justicia. La ley existe y las penas son severas, pero como al no haber jueces naturales, ni hay principio de legalidad, la cosa es medio, no sé, se extraña para nosotros hoy. Pero hay producir evidencia que se produce incompleta, porque el pueblo no se entera, o sea, los que están ahí rodeando la obra no se entera Horacio porque le dijo, fíjate qué pasa, presta atención. Y él luego, Hamlet no lo mata a Claudio, porque dice algo así como, castigarte es un premio. ¿Pero por qué castigarte es un premio? Porque si yo te castigo y te mato ahora, te quito la vida, que necesito que se consuma en tu autodestrucción. Entonces, acá viene la cuestión de venganza y, ¿te acuerdas que había dicho al principio? ¿Qué le pide el fantasma? Justicia o venganza, que no son lo mismo. La venganza es un sentimiento personal, la justicia no. La justicia es una estructura estatal, porque la ley la produce el Estado real, obviamente. No estamos hablando de Estado moderno, estamos hablando de Estado monárquico, estamental, muy lejos de nuestra sociedad, muy lejos. Sí, por favor. Pero ahí me está haciendo también la diferenciación entre agente individual y agente político. Bueno, pero en vena de lo que Marcela decía antes, claro, el que ejerce la venganza puede ser perfectamente el hijo, claro, no el agente público que coincide con el hijo. tal cual. Como príncipe heredero, que es el primero interesado en resolver el regicidio. En particular, porque ese regicida le está sustrayendo su trono. O sea, si el regicida fuera otro, por otras razones, tal vez no habría una motivación política en perseguirlo. Pero ese regicida, además de casarse con la esposa del padre, además de matar al padre, les está sustrayendo el trono a él. Pero eso de la edad temprana no puede justificar que tenga esa sed de venganza y no tanto de justicia. Es una buena... lo tuyo y lo de Marcela coincidir en un diagnóstico sobre qué clase de acción es la que tiene lugar en la obra dramática. Sí, lo consideramos como
La edad sería 18 años, estaría en el borde de lo que consideramos nosotros la edad de mayoría de edad. ¿Qué cosa? Lo de los 30 años es insostenible. Sí, vos sabés que sí, pero Por la edad de la mamá. sí. La relación que tiene con ustedes, No, es una relación de un joven. tal cual, pero me sorprendió. Yo pensaba esto, ingenuamente dije no, pero me sorprendió cuando leí el artículo, y por eso lo copié, que la evidencia interna daría a entender. Porque si vos lees el acto 1, el acto 5, escena primera, Ese es otro ejemplo, perdón, sí, ese es otro ejemplo de quedarse con un extracto de la obra, un momento de la obra, y no ver el conjunto. no, coincido O sea, completamente. este artículo que vos citás, no está viendo el conjunto de la obra. No, totalmente. Está quedando Sí, con una parte de un diálogo que a su vez el autor dice que con la palabra en inglés de la época es una confusión. O sea, Hamlet tiene 18 años, ponemos, está en la edad casi en la gatera de ser mayor de edad y rey. Casi, está ahí. Porque yo lo comparo con Fortinbras. O sea, para mí no, también la teoría, en la analítica de la obra hay una especie de paralelismo. Yo me inspiro en eso, de esto. Pero el Fortinbras se pasa a ser rey. Y la forma, de Dinamarca, cuando conquista Dinamarca. no, digo, la forma de toda la Perdón, si asociación. Fortinbras fue la menor de edad, tampoco puede tener la corona danesa. No, estaban en Están ahí, situaciones y están, sí, son como espejos. pero digo, con la edad también no tiene que ver lo que refuerza de que la minoría de edad, de cómo van desencadenando las muertes, es como que él no las va resolviendo. Bueno, ahí hay un tema. Ahí hay un tema. las resuelve carnalmente. No, ahí hay un tema. Hay un tema importante para mí que me resonó muy. Y que un poco tiene que ver con este debate que Marcela abrió, que es interesante: venganza, justicia, agente privado, agente público. Lo que voy a decir complejiza la cosa, no la resuelve. Él mata a Polonio creyendo que mata a su padre, a su tío. Pero luego no manifiesta ningún remordimiento por la muerte de Polonio. Hay quien desprecia. En todos los diálogos que tienen con Polonio hay un desprecio entre explícito y medio explícito, pero lo desprecia. No lo toman. Es que claro, Polonio es de un estamento inferior. En una sociedad estamental, lo estamental determina a priori cómo me vinculo contigo. ¿Entiendes? O sea, yo te voy a respetar o no, pero si no sos de mi estamento, hay un umbral de nosotros, en la sociedad de clases sociales, eso ha cambiado. Aunque haya jerarquización extrema, no es lo mismo en la sociedad estamental. ¿Se entiende, no? Yo eso ustedes si leen la guía sobre Macbeth, hay un fragmento del texto un pequeño texto de Roland Moussier, de un librito, Las jerarquías sociales, donde explica muy bien qué es una sociedad estamental. Entonces, si ustedes quieren leer esta guía, lean la guía sobre Macbeth, ahí van a tener claro cómo se ordena el valor simbólico en una sociedad estamental. Entonces, de alguna manera, la consideración que tiene con Polonio no es un desprecio personal, que Polonio como sujeto biográfico me da un poco de repelús. No es eso. Es de un inferior. Y aparte lo desprecia. La muerte de Polonio no le... Sí, querías contar algo. Sí, no, quería decir, ¿te puedo decir algo ahora? Todo lo que quiera, por favor, que tenga una conversación. No, algo, a mí me gusta la idea esta del agente político sobre el agente personal, más allá de que supongo que todos los planos deben superponerse, pero porque yo lo voy a dejar como un tipo muy procrastinador en el deber que tiene que cumplir. O sea, no es que también lo he leído, digo, ¿no? Pero digo, como una persona que busca, como que pareciera que quiere efectuar la justicia, la venganza, pero desde el nivel de la voluntad más que del deseo. Como que él siempre está buscando evasivas, está alargando las cosas, está como procrastinando. Mira, es una mirada que no, claro, no es parte del interés teórico.
Pero sí, sí, Claro, sí. o sea, hay comentaristas que señalan ese carácter Sí, sí, sí. procrastinador y Melancólico, diríamos. melancólico. Y además, además es un tipo, evidentemente, como muy racional. O sea, parece que todo, no pareciera que esté llevado a la acción tanto por su emoción, sino porque su locura es una locura genuina. Sí, absolutamente. Que Instrumental, es una doble locura, de es racionalidad. enmascaramiento. A mí lo que me llamó la atención en particular es la muerte de Rosenkrantz y Guildenstern. Porque supongamos que él mata a Polonio en defensa propia. Porque la madre grita auxilio, 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 él ve que se mueve algo y dice, bueno, me van a atacar, me defiendo. Supongamos. La muerte de Rosenkrantz y Guildenstern no tiene ninguna justificación en la obra. Primero, Rosenkrantz y Guildenstern no sugieren al rey la conspiración para enviarlo a Inglaterra y que lo mate el rey de Inglaterra. Es más, Rosenkrantz y Guildenstern ignoran el contenido de la carta que llevan. Con lo cual, no hay ninguna justificación ni por castigo a amigos réprobos que no son amigos, porque también los desprecia. En un momento los trata de esponjas. La palabra parece explícita, esponjas. Que le preguntan, ¿qué me decís? No aclara porque ya está claro. Es decir, la muerte de Rosenkrantz y Guildenstern me preocupó mucho. ¿Dónde encaja? ¿En qué racionalidad se le puede dar? La única racionalidad que yo encontré es como agente político. Le resto a mi enemigo 2 soldados. Como Rosenkrantz y Guildenstern eran funcionarios de la corona y obedecían al rey porque eran funcionarios de la corona. No eran príncipes, eran funcionarios, lacayos de la corona. Yo le resto a Claudio 2 personas de su confianza que pueden conspirar contra mí. Pero esa es una decisión de guerra. Ahí está hablando como actor político. No hay ningún fundamento en la obra que permita entender por qué cambia la carta y hace morir innecesaria y gratuitamente a Rosenkrantz y Guildenstern. No hay ningún elemento en la obra que permita explicarlo, excepto la explicación política. Vos sos soldado de mi enemigo y en la guerra mato al soldado de mi enemigo. Pero ahí está pensando como estratega. ¿Se entiende? Esa es mi explicación. No digo que no sea. La de Polonio se puede explicar. Esa no. Ahora, lo interesante es que la información de la muerte de Rosenkrantz y Guildenstern llega al final de la obra y no tiene ningún impacto en el tratamiento que la corona hace con Hamlet. O sea, la corona dice, en voz de Claudio el rey, no persigo penalmente a Hamlet por la muerte de Polonio, porque la madre lo ama, segundo, el pueblo lo quiere, y tercero, es una muerte que se puede justificar. En defensa propia, tal vez exceso de defensa propia. Pero solo los lectores sabemos de la muerte de Rosenkrantz y Guildenstern, porque los embajadores ingleses llegan, creo que en el anteúltimo párrafo de la obra, acto quinto, escena segunda, pero ahí nomás. O sea, esa información no aparece en la obra, no juega ningún papel en el tratamiento que la corona hace con Hamlet. Pero nosotros sabemos y nos preguntamos, ¿pero por qué lo mandó a matar? Porque mi explicación, ¿no? Está obrando estratégicamente, le quita soldados a su enemigo. No encuentro otra explicación. ¿No puede ser otorgarle un contenido al papel también? ¿A qué papel? Al pergamino. Pero ellos ignoran el contenido de la carta. Él les toma la carta, la lee subrepticiamente. Pero lo tenía que reemplazar con otro contenido. Sí, pero él fragua una carta nueva, pero los dos, ninguno se entera de eso. Si hubieran leído la carta, no iban a Inglaterra. O sea, ellos eran lacayos fieles, nada más. No son consejeros del rey. En ningún momento dicen que son consejeros del rey. Son lacayos del rey. Lacayo en el sentido técnico de la palabra, no lacayos en el sentido despreciativo vulgar. Son lacayos, o sea, son funcionarios de la corona. Leales a la corona, no leales a Claudio, leales a la corona, quien sea el rey. Y su muerte no impacta en lo que la corona hace con Hamlet.
O sea, la corona se abstiene de perseguirlo penalmente en un homicidio que es medio, ¿no? Digamos, justificable, digamos. Yo creo que no, pero bueno. A mí la muerte de Polonio me parece el hecho más dramático de la obra. Pero entiendo que la muerte de Polonio tiene elementos justificadores. Incluso a nivel personal. Bueno, alguien se movía, pensé que iba a atacar, levanté la espada y lo maté. Y bueno, pensé que era otro. Lamento que no era el otro. Pero después, es más, hace desaparecer el cuerpo de Polonio. Tiene un diálogo muy despectivo sobre el cuerpo que lo comen los gusanos y todos los textos de este autor. No hay una línea que no sea extraordinaria. No hay una línea, no hay una frase que no nos. Bueno. Entonces, en el caso de la muerte de Rosen y Guilester, yo veo el fiel. Si tomamos un poco este tema entre venganza y justicia retributiva, y entre el hijo de su padre asesinado y el príncipe heredero del rey asesinado, yo diría que la muerte de Rosen y Guilester lleva el fiel hacia el segundo caso. Pero entiendo que la situación es ambigua y que. No sé, pienso que vos iluminás una arista que me parece muy potente, lo político, y me parece que no todas las lecturas que se han hecho iluminan tanto lo político, lo cual es un acierto para mí. Pero me parece que no hace falta discriminar. No. Pueden convivir. Sí, no, aparte coincido. No, coincido que cuando uno se interroga por lo que le pide el espectro, no es claro si es venganza. Acá sí es importante quién es el espectro. Yo hice trampa, porque claramente cuando dije que era irrelevante quién es el espectro, era porque desde el punto de vista de la vía forense es totalmente irrelevante. O sea, tengo un dato subjetivo, busco la evidencia objetiva. En la confesión lo incrimina y habilita la aplicación de la pena. Ya está, listo, no hay problema. Más o menos funciona así. Pero si lo que el espectro pide venganza, es relevante quién es el espectro. Aunque sea una pesadilla de él. O sea, aunque el espectro esté dentro de él y los demás estén alucinados, o el espectro sea un ser supernatural, o un fantasma, o un diablo, pero ese es importante. En el caso de la venganza, o sea, el hijo cuyo padre fue asesinado, que es esto que vos señalás, ¿no? Claramente. Sí, aparte es la vía trágica, porque cuando él se retira de matarlo a Claudio, que dice, no, castigarte es ayudarte, es un premio. No, yo no quiero, quiero que te consumas en lo que has hecho. Como la tragedia, o sea, trágico en el sentido literal de la palabra, en el sentido literario de la palabra. Quiero que te consumas en lo que has hecho. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, Claudio tampoco. Claudio es un miserable. Porque lo intenta matar a él 2 veces. Conspira contra Hamlet 2 veces. Cuando lo manda a Inglaterra con la carta pidiendo que lo maten, y cuando asusa a Laertes, sí, para que envenena la espada, le quita el tapón, y en vez de ser un lance por apuestas, que no sea letal, se convierte en un lance letal. Y luego envenena la copa. Y termina matando a Gertrudis, que muere medio en ese holocausto, mini holocausto del acto quinto, ¿no? Muere Claudio, muere Gertrudis, muere Laertes y muere Hamlet. Muere todo. Yo puse un chiste que digo en lugar, mato a todos. Después pensé en la Sí. lectura feminista. No, la lectura feminista de. Del chiste. Digo, Claro. las mujeres y las madres. Sí. Tenemos la culpa. No. Yo confieso que la vez pasada traté de hacer una lectura feminista. Una lectura feminista de Manet. Traté de hacer una lectura feminista de Manet la vez pasada. Creo que no me salió. Y también confieso que a partir de las 2 reuniones no va a haber más muertes. Pues vamos a otro tipo de ficción. No. No, pero es interesante el tipo de daño
y el contexto. Es muy distinto a lo que vimos hasta ahora, pero no es menos relevante. Falstaff, básicamente voy a tomar la salida de Commander y Windsor como obra para analizar. Pues yo tengo 4 obras, a 3, porque una es mencionada más. En Enrique V lo menciona porque menciona que se murió con una enfermedad que descubrí que parece que Shakespeare conocía perfectamente el cuadro clínico que atribuye, o sea, no es que lo inventó. Es decir, describe algo que en la medicina de época estaba tipificado, pero solamente aparece mencionado. Pero aparece en 3 obras, no sé, tengo tiempo. Pero en la serie de Wilson, ahí voy a partir del Falstaff que intenta chamullar a las mujeres. ¿Para qué hace con la platita? Puede no haber muertes. Acá tenemos una tragedia, un holocausto espantoso. Yo decía, y esto es importante tenerlo presente, tiene que ver con la dialéctica entre carácter y destino. Hamlet inicia una secuencia de eventos con el propósito de venganza o justicia. Vamos a tomar la ambigüedad de la tragedia. Vamos a partir de que las 2 vías son posibles, pueden coexistir, y que es un tema de la complejidad de todo. Pero hay algo que no está en camino de él, que es la muerte de Polonio acarrea la desesperación de Ofelia acarrea la ira de Laertes acarrea la oposición con Hamlet, eso acarrea la muerte accidental o suicida de Ofelia, está todo ambiguo, porque ella la entierra casi por dispensor real. Viste que el sacerdote dice, bueno, sí, porque no está claro, se ha suicidado. Y de suicidarse tiene que ir a una tierra no sagrada. No tierra sagrada, o sea, no se puede entrar en el cementerio. Sí, yo entendí que se suicidó, pero pero el esfuerzo que hace el sacerdote y todo para que no se vea suicidado. Pero esa secuencia de eventos nos permite a nosotros entrar en la dinámica que mencioné al principio cuando leí los 2 fragmentos de Walter Benjamin, que no es ni uno ni otro. Es decir, la obra, entre las muchas cosas que ofrece, es esta visión de que entre carácter y destino no hay ni una causalidad casi mecánica, en donde el carácter determina todo lo que debe ser tu vida futura, sin cambios, o que el carácter y el destino estén desconectados, como dice el segundo texto, en Benjamin 2. Porque acá, sí, la vía trágica involucra las emociones de Hamlet. En el caso de leer la tarea de que el fantasma, el espectro le pone como venganza, en ese caso, sí, el carácter es importante. Pero toda esa secuencia que nace con la muerte de Polonio es totalmente aleatoria. Es una novedad absoluta, no está en ningún plan previo. Es como que yo tengo una secuencia, se abre otra, y luego esta otra que se abre viene sobre la anterior, la afecta, pero nunca estuvo en los planes. Ni siquiera de un Hamlet procrastinador. La muerte de Polonio abre todo un camino nuevo que afecta todo el final. El acto quinto es consecuencia de la muerte de Polonio. Pero no estaba. Toda la escena del cementerio es la escena previa al entierro de Ofelia. Que ya esa escena es extraordinaria. Un director de teatro puede poner eso solo. Dice solo ese acto solo. Dice escena primera, acto quinto, da para una puesta en escena. Pero bueno, esta ambigüedad que ustedes han descubierto, que bueno, traté de enmascarar, ¿no? Entre un Hamlet personal y un Hamlet político, estas 2 vías que aparecen en la obra, con una lectura no literaria, una lectura, digamos, de la teoría de la agencia, me llevó a pensar en Hamlet en el otro lado que Macbeth, en la lectura del tirano, ¿no? Que es el Macbeth posterior a la muerte de Banquero, que para mí es el acto el hecho más importante de la obra. Bueno, tienen la clase, tienen el texto sobre Macbeth. Bueno, yo lo que tenía que decir lo cierro, pero tenemos media horita, si quieren decir algo, tal, o poner. ¿Tienen el texto? Sí, tienen el texto ahí para leer, las referencias literarias de la obra. Sí, Marcelo. Habría que considerar, no lo pensé, pero digo ahora, habría que considerar que Shakespeare se está inscribiendo en una tradición de la tragedia, ¿no? Que nace en la Grecia antigua para
traducción occidental. Y entonces me parece que tiene cierta incidencia ese insertarse en la traducción, ¿no? Como que uno quisiera agenciar determinadas cuestiones, pero hay algo que es más fuerte y que determina que aunque yo quiera evitar algo o quiera lograr algo, hay algo que ya está casi como la molla de los griegos, ese destino, no sé, inevitable, que termina todo en tragedia, ¿no? Porque es así, es como una especie de vendaval. Sí. Digo que habría que considerar, no digo está, que sea exactamente eso. Bueno, está muy bien, está muy bien. Yo lo que pensé entre, digamos, hay dos visiones sobre la relación carácter-destino. La visión del determinismo, digamos, que está en Heráclito, está en la cita esta de Novalis, que bueno, por suerte me enteré que lo dijo Novalis. No, a mí me inquieta bastante citar sin fuente. Me siento incómodo. Porque puedo inventar cualquier cosa. Si esto lo dijo Krishnamurti, Y atribuyen tantas cosas. al pobre Krishnamurti. Lo que me interesó en la secuencia que nace con la muerte mío es que seguramente está inscrita en la tragedia, pero tiene un grado de autonomía relativa respecto de lo que nace en el Hamlet previo a lo que el Petro le dice. Dice Hamlet que lo inquieta a Claudio y que le pide a Rosencrantz que lo vigilen, que no sabe todavía lo que el Petro le dijo, pero que ya tiene una... Claro, ya intuye, ya tiene una especie de... huele, tiene una especie de ¿cómo se llama? Gertrudis justifica, digo, a la preocupación de Claudio, justifica que es la muerte del padre. Sí, claramente, sí, está preocupado. Está preocupado por eso. Pero también lo molesta el matrimonio rápido. Eso también se lo dice. Eso también podría ser igual el rey o el regente. Sí. Sin casarse Sí, claro, ahí hay algo. Sí, hay algo potente que sí, también da otra lectura. Se quedó con todo, con el trono y con la mano. Claro, sí. Y habría que ver si no había conspiración con la madre también. Pero eso no está en la obra. Bueno, eso habría que rastrearlo. una duda Sí, Eso habría no que se rastrearlo. sabe. no se sabe. Había algo elíptico tan Sí, flotante en el sí. aire. Y digo, la gran tragedia griega. Sí. Me parece que había Sí. una Sí, cuestión sí, que sí. Shakespeare recoge. No, sí. Aparte, si él tiene 17, 18 años, es más entendible una cierta erótica con su madre, que si tuviera 30 años. Ahora, tomando lo que vos decís que está, y sobre todo en la vida trágica, lo que vos decís tal cual, pero a mí lo único que me parece que tercia en lo que Benjamin plantea las dos hipótesis, o sea, carácter determina el destino o carácter no significa destino. ¿Viste el segundo texto que yo leí de Benjamin? Donde él se opone. Yo creo que si queremos buscar una vía media o algo, digamos, más, no digo sutil, pero más de grano más fino, para que se entienda, ¿verdad? De grano más fino, como para discernir algunas cuestiones, lo de Polonio es como algo anunciado pero aleatorio al mismo tiempo. Porque lo que pasa con Ofelia y lo que pasa con el arte depende de eso, no depende de la decisión de Hamlet de ejercer venganza o justicia, en cualquiera de las dos vías. En ninguna de las dos vías está esa secuencia de eventos. Quizás es lo que se le escapa de las manos. Y yo creo que eso Claramente. también atribuible a la juventud. Claramente, ¿no? Sí, también. Una persona de 30 años se hubiera corrido la cortina. Claramente, sí, claramente. Pero digamos, a mí me gustó entender esa subsecuencia de eventos como algo de lo aleatorio, aún dentro del destino trágico, que es ¿no? Lo que yo llamé la vía trágica. Lo que yo es la vía trágica, ¿no? O sea, porque termina en el acto quinto, que es un holocausto. Pero hay como un elemento que viene como una especie de insert, que es esa secuencia. Pero sí, también está porque él lo desprecia a Polonio y el loco con Ofelia tiene un comportamiento, digamos, levemente manipulador. Sí.
lo que puede haber consumado también en una chica sensible y joven, un equívoco importante emocional, que también haya contribuido con su suicidio, no solamente la muerte de su padre, ya el destrato o cierta manipulación, cierta locura florida que Hamlet se acerca a ella. También puede ser, y ahí teníamos trágico. Bueno, son... Y capaz, perdón, los consejos de Laertes y Polonio hacia Ofelia también eran un escollo para Sí, la lo que pasa pretensión de amor de... Polonio es un padre convencional. Acordate que Polonio le manda un espía a Laertes a Francia y le da instrucciones para que el espía no espíe mucho, pero espía algo, cómo espiar, qué preguntar, para saber si su hijo se porta bien. O sea, Polonio es un imbécil. Para elogiarlo. Para elogiarlo es un imbécil. En alemán se dice eine importaten Pelotuden. No se puede traducir al castellano. Es una forma muy difícil. ¿Se acuerdan que él manda un espía detrás de Laertes cuando va a Francia? Y dice, andá, fíjate, pero no vayas a las cantinas, andá y tratá de sacar de mentira verdad. ¿Por qué sabe lo que hace mi hijo? Entonces, todo ese parlamento habla de un individuo que es, para mí. O sea, no, a mí Polonio me parece un personaje bastante despreciable, pero no por el motivo por el que Hamlet lo desprecia. Él lo desprecia por motivos testamentarios. ¿Viste? Porque esa cosa. Entonces, dice, él tiene razón cuando antes del camino a la venganza, a la justicia, cuando le dice a Ofelia, ahí está viendo en Hamlet el sujeto político, cuando dice, mira, va a ser rey, no calificás como esposa del rey, no sos de estamento real. ¿Te parece? Sí, podrá ser novia de Hamlet persona, pero va a ser rey. Él le dice, va a ser otra cosa, alejate. Ahí lo está viendo como príncipe heredero. Bueno. Yo creo que todo ese arco de Polonio en adelante no lo vas a poder entender fuera de la lógica trágica, o sea, de la lógica de la tragedia, porque me parece que sirve para como enfatizar esta idea de lo excesivo, o sea, del exceso, porque la tragedia siempre hay como un exceso. Y en Shakespeare